Amados, en San Juan capítulo 6, verso 35, Jesús les dijo a toda una multitud que él había saciado con panes y pescados. Les dijo estas palabras. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Estas fueron las palabras que Jesús les dijo a toda esa multitud que buscaban a Jesús porque un día anterior habían sido llenos sus estómagos. Jesús había hecho la multiplicación de los peces y los panes, y ahora Jesús les decía: les tengo una noticia, el menú de hoy soy yo. El menú de hoy soy yo. A muchos no les gustó, dice la escritura ahí en San Juan 6, pero los que entendieron que en Jesús eran plenos, sus vidas cambiaron, fueron revolucionadas. Y tú y yo tenemos que entender que la mayor satisfacción que podemos experimentar en la vida es Jesucristo en nuestros corazones. Cristo le da sentido a nuestra vida. No podemos condicionar a Dios a que Dios conteste una oración para ser plenos. No, es Cristo el que nos hace plenos. Dios hace milagros, Dios se manifiesta, Dios provee, Dios sana y Dios restaura. Pero el principal milagro que Él ha venido a hacer es el perdón de nuestros pecados. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento que Cristo solo le da al corazón del ser humano. Bendito sea el nombre de Cristo, porque en Él podemos experimentar plenitud de vida. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. Quiero continuar con la serie de No Soy Fan y vamos a estar estudiando la parte 2. Yo quiero invitarte a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ser expuestos a ella, Dios. Gracias. Señor, gracias porque tu palabra nos da fortaleza, nos da ánimo, nos direcciona a tu perfecta, tu buena y agradable voluntad para nosotros, Señor. Gracias. Dígale al Señor gracias. Y dígale al Señor: Señor, produce en mí un fruto de permanencia en tus caminos, un fruto permanente en mi vida, que tu palabra haga la diferencia en medio de mi necesidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amados, a Jesús no le importó nunca el tamaño de la multitud, pero siempre le importó el tamaño del compromiso de la gente. El tamaño del compromiso, la actitud del corazón es lo que busca Cristo. Y yo quiero hacerte una pregunta, iglesia, en esta tarde, ¿eres un seguidor de Jesús o solamente un fan? Pero antes déjame rápidamente dejar en claro qué es lo que te estoy preguntando, iglesia. No te estoy preguntando si vienes a la iglesia o si tus padres y tus abuelos fueron cristianos. O si repetiste la oración de aceptar a Cristo en tu corazón algún día. O si eres dueño de 3 o más Biblias. O tu ringtone de tu celular es una alabanza del grupo Barak, ¿no? O no te estoy preguntando si en tu página de Facebook donde dice religión le has puesto cristiano o seguidor de Cristo. No te estoy preguntando si dices que Dios bendiga a tal persona antes de hablar mal de él. El punto es que muchas veces, amados, somos rápidos para decir: sí soy seguidor de Cristo, pero no estoy seguro si entendemos en plenitud lo que significa seguir a Cristo Jesús. Yo tenía aproximadamente 22 años, mi esposa 19, 20 años por ahí. Habíamos estado por algunos meses platicando, conociéndonos, ya teníamos bastantes años de amigos. Recuerdo nuestra primer cita en un café de la ciudad, ahí en Delicias. Nos sentamos en una plática muy amena, platicamos de nuestros sueños personales, de nuestra familia, y fue esa tarde donde dejamos en claro lo que queríamos con esta relación. Ella me exteriorizó su deseo de compromiso
yo le pregunté, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no solamente quiero un noviazgo, yo quiero la mujer de mi vida. ¿Vas a ser tú la que me haga las tortillas de harina o no? Dímelo para saber, si no, ahí muere. No se crean. Esa tarde se dejó en claro, amados, qué tipo de relación se iba a tener. Y yo creo que cada relación sana llega al punto en el que hace falta una conversación que defina qué relación vamos a llevar. Si se trata de algo informal o hay un compromiso. ¿A poco no? Ahora, ¿qué es ser un seguidor de Cristo? ¿Te has preguntado qué es ser un seguidor de Cristo? Bueno, ser un seguidor de Cristo es alguien comprometido con Jesús de por vida, que le reconoce, que le conoce personalmente y vive reconociendo una dependencia a Él. Entiende que Jesús ha saciado su alma como nadie ni nada en esta vida. Y un fanático, es todo lo contrario. La definición más básica que hace el diccionario es un admirador entusiasta. Un admirador entusiasta. Ahora, yo creo que Jesús tiene un montón de fans en estos días. Fans que lo alientan cuando las cosas van bien. Se ponen una camiseta de cristianos cuando les va bien en la vida. Se ponen una camiseta de seguidores de Jesús cuando tienen trabajo, tienen salud. Pero hay muchos que se alejan de Él cuando llega una temporada difícil a sus vidas. Fans que se sienten confortablemente en las gradas para alentar. Esos son los fanáticos, los que están en las gradas. Se enojan con su equipo cuando va perdiendo y se alegran con su equipo cuando van ganando. Pero nunca saben nada del sacrificio y sufrimiento del campo de juego. Fans de Jesús que lo saben todo acerca de Él, pero sin embargo, amados, no lo conocen. Pueden tener mucho conocimiento de quién es Jesús o de las palabras de Jesús, pero no lo conocen. Es muy diferente conocer a Jesús personalmente a solamente saber quién es Jesús o quién fue Jesús, qué es lo que hizo. Y el Señor nos está llamando a conocerlo personalmente. Ahora, los relatos de la Biblia en los evangelios acerca de cómo Jesús conversó con algunas personas tratando de definir qué tipo de relación querían con Él o pretendían con Él, y Él quería con ellos, nos demuestran algunos síntomas de los fans. Tú y yo no somos llamados a ser fans, tú y yo somos llamados a ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Y vamos a estudiar San Juan capítulo 3, por favor. Abre tu Biblia ahí en San Juan capítulo 3. Y vamos a estudiar un personaje, Nicodemo. El verso 1 dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche, di conmigo, una noche, fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. ¿Quién era Nicodemo? Era un fan, no cualquiera. Se trataba de un hombre religioso muy conocido y respetado en la sociedad. Era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo formado de líderes religiosos y líderes de la comunidad. Y este viene de noche buscando a Jesús, reconociendo que las obras que Jesús hacía eran sobrenaturales y solo podían venir de Dios. Él reconocía que Jesús enseñaba como nadie más. Era un fan, era un admirador entusiasta. Y lo busca de noche. ¿Por qué de noche? Porque de noche nadie le vería, iglesia. De noche él iba a evitar preguntas incómodas que la familia le hiciera o que sus conocidos y amigos le hicieran.
Él pudiera evitar algunas preguntas que le harían a Nicodemo. Oye, ya eres seguidor de Jesús. Él quería evitar ser visto. Y a los fans les gusta seguir a Jesús, en tanto eso no les requiera ningún cambio significativo, ni tengan implicaciones negativas. Les gusta seguir a Jesús de noche. Creen en Jesús de noche. Te pregunto algo, iglesia. ¿Seguir a Jesús te ha costado algo? ¿Seguir a Jesús te ha costado algo? ¿De qué manera el seguir a Jesús ha interferido en tu vida? ¿De qué manera? A la mayoría de nosotros no nos importaría que Jesús realizara algunos cambios menores en nuestras vidas. Pero Jesús quiere poner nuestras vidas patas para arriba, iglesia. Los fans llegan a Jesús pensando en una afinación. Solo cambio de bujía, Señor. Pero Jesús piensa en una revisión mayor y reparación total. Los fans creen que un poco de maquillaje estaría bien, pero Jesús cree que debe hacerlos de nuevo. Los fans se conforman con un maquillaje de religiosidad, de cristianismo. Pero no, Jesús quiere que nazcas de nuevo. Jesús quiere hacerte de nuevo. Los fans quieren que Jesús los inspire para levantarse campeones cada día, para levantarse con buen ánimo cada día. No. Jesús no solamente quiere darte ánimo, inspiración. Jesús quiere interferir con tu vida, cambiar tu vida. Y es necesario llegar a Jesús con humildad, amados, reconociendo que Él es el gran maestro y nadie sabe más que Él, y su palabra es indiscutible. Yo te pregunto esto en esta tarde: ¿en qué posición está la palabra de Dios en tu vida? ¿Está por encima de tus ideas, de tu cultura, de tu percepción, de tus experiencias? ¿O tus ideas y tus vivencias están por encima de la palabra? Va a determinar mucho la palabra de Dios en tu vida para la transformación radical que Él quiere hacer en tu vida. Porque la palabra es la verdad y la verdad es la que te hace libre. Reconocer que necesitamos educar nuestra conciencia con la palabra de Dios. Nicodemo reconocía que Jesús enseñaba la escritura. Qué interesante, porque él era un maestro de la palabra, era un maestro judío. Pero en este momento está reconociendo que necesita educar su conciencia con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué necesitamos educarnos con la palabra de Dios? Porque hay ocasiones que creemos que algo que está bien está mal, o creemos que algo está bien pero que realmente está mal, amados. Y la palabra de Dios enseña a nuestra conciencia. Ni tu conciencia ni tu corazón son buenos líderes. Tú no puedes guiar tu vida solo con tu conciencia, porque la conciencia del hombre fue cauterizada por el pecado. Es Cristo que despierta una conciencia de entre el bien y el mal, y es la palabra de Dios que te guía a lo que realmente es correcto. Pero tú y yo no podemos guiar nuestras vidas por nuestra conciencia. La conciencia debe de ser educada. Y tenemos a Nicodemo reconociendo que necesitaba ser educado por Cristo. Y en el verso 3 Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volverse al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Fíjate cómo 2 veces Jesús dice: te digo la verdad. ¿Por qué, amados? Porque lo que habla Jesús es verdad. Si tú estás cansado de las falsedades, de la mentira, de errar en la vida, tú no vas a errar con Cristo, porque Él es la verdad, Él es la vida. Él no miente, Él habla verdad.
Y en Él tú puedes estar seguro porque la verdad de Cristo te hace libre. Y Él está diciendo una gran verdad. No puedes entrar en el reino de los cielos a menos de que nazcas de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Nicodemo como que se exclama y dice, no entiendo, Jesús, ¿cómo quieres que nazca de nuevo? ¿Qué no ves que ya tengo un buen bigote? Ya estoy grande, conozco la escritura, la gente me reconoce como alguien religioso, como alguien de la palabra, de la ley de Moisés. Tengo vivencias. ¿Cómo me dices que tengo que nacer de nuevo? Y Jesús le dice, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. ¿Qué significa esto? Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua. ¿Qué quiere decir? Agua, la palabra de Dios, y del Espíritu, es del Espíritu Santo. Ninguna iglesia, ningún pastor puede producir el nuevo nacimiento en el ser humano, solo el Espíritu Santo. El agua de la palabra es la que trae la convicción y te va lavando. Quiero darte un consejo, porque ante esta gran verdad que nadie entra al reino de los cielos si no nace de nuevo, entran muchas preguntas. Muchas veces te puedes preguntar, bueno, yo ya nací de nuevo. ¿Habré nacido de nuevo? ¿Mis hijos han nacido de nuevo? Porque si no nacemos de nuevo, ni una vida religiosa, ni una vida aparente religiosa nos va a permitir entrar al reino de los cielos, una eternidad con Cristo Jesús. Nos va a permitir entrar al reino de los cielos, nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y yo quiero darte un consejo a todos los padres de familia que hay aquí. Todos queremos la vida nueva para nuestros hijos en Cristo Jesús. Todos queremos la vida eterna. ¿Qué podemos hacer si el nuevo nacimiento solo Dios lo provoca? No lo podemos provocar nosotros. Nuestra responsabilidad y se podría decir, misión que podemos hacer y lo que podemos aportar para que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios es exponiéndolos a su palabra, a la palabra, al agua que es la palabra. Y en el momento de Dios, el Espíritu Santo provocará el nuevo nacimiento. Yo te felicito si el sábado vas a participar en traer a tu hijo, los que tienen nietos, vecinos, sobrinos, porque es nuestra responsabilidad exponerlos a la palabra. Y de los niños es el reino de los cielos, amados. Cuando un niño deja esta vida terrenal, entra en el reino de los cielos. Pero todos sabemos que llega un punto en la vida de un niño que comienza a dejar la inocencia y comienza a despertar un conocimiento entre el bien y el mal, ¿sí o no? Y comienza por naturaleza humana el hombre a batallar entre el bien y el mal, el ser humano. Los niños comienzan en una edad de entre 10 a 12 años, 13 años, y comienzan, muchas veces hasta de más pequeños, 9 años, comienzan a despertar eso. De repente ya no son los niños tan dulces, ya comienza la rebeldía en el corazón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Exponerlos a la palabra, al agua de la palabra. Todos los que tienen hijos jóvenes o hijos mayores que todavía están en casa, no podemos castigarles con actividades donde vayan a ser expuestos al agua de la palabra. Nunca los castigues. No hiciste tu cuarto, no limpiaste tu cuarto, no vas a la iglesia, no vas al grupo de jóvenes. No, castígalos como se debe de tantos privilegios que tienen como el celular. Y vaya que hace falta despegar esta generación de estas pantallas. Castígalos con detenerles la mesada de domingo, qué sé yo, idas al cine. Pero no dejemos de exponer a las nuevas generaciones a la palabra, porque es ahí donde el Espíritu Santo los va a transformar y va a producir el nuevo nacimiento. No podemos pensar y conformarnos de que si tú y yo hemos nacido de nuevo, por consecuencia nuestros hijos ya nacieron de nuevo. No. La fe, amados, la decisión por Cristo no se hereda.
Ellos tienen que tomar su decisión personalmente. Obviamente tenemos que orar y clamar por ellos, pero tenemos que esforzarnos en exponernos al agua de la palabra. Ahí el Señor dará el nuevo nacimiento. Yo estoy orando y yo le pido al Señor, Señor, que nazcan de nuevo mis hijos en ti. No podemos caer en el error y conformarnos y decir, bueno, pues es que nos maquillamos de cristianismo toda la familia, estamos bien, mis hijos van a heredar este conocimiento de la Biblia, van a estar bien, les va a ir bien en la vida. Amados, Jesucristo quiere seguidores, quiere corazones transformados y nuestros hijos necesitan ser transformados. Ora por ellos, Señor, transfórmalos, produce el nuevo nacimiento en ellos. Porque ahorita nos funciona cuando son pequeños algunas restricciones, nos funciona la vara de corrección, pero cuando tengan 18, 20 años eso ya no va a funcionar. ¿Qué va a funcionar? El nuevo nacimiento, corazones transformados, que obedezcan la palabra. Es nuestra responsabilidad seguir clamando, Dios, resucítalos a vida, que nazcan de nuevo, que entren a tu reino, que entren a tu reino. Y luego continúa diciendo Jesús, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo, amados, del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu Santo. No se puede explicar cómo lo hace Dios, pero sí se puede ver el fruto. ¿Qué evidencia hay de que has nacido de nuevo? ¿Sabes qué evidencia hay de que has nacido de nuevo? Un deseo de morir al pecado y a tu pasado, y un deseo por hacer el bien y la voluntad de Dios. Un deseo por hacer el bien. Te voy a platicar una historia. En una ocasión, una persona necesitaba un chofer. Esta persona ya no podía conducir y tenía que ir y trasladarse a varios lugares. Entonces hace pública la vacante. Había dos candidatos. El primer candidato era diestro al volante. Manejaba acelerado, podía frenar con anticipación, pero la persona la cual lo contrataría se dio cuenta que esta persona se aproximaba mucho a los barrancos o pillaban esas llantas. ¿Le gusta, patrona? Manejas bien. Esquivaba los carros por la orilla de los barrancos, daba la vuelta y otra vez iba para acá y para acá. El segundo solicitante de la vacante agarró el volante. Manejaba a una velocidad adecuada, la que le indicaba los señalamientos de carretera. Las curvas las agarraba con precisión, a una buena velocidad, ni tan alta para pillar llantas, ni tan baja para que el de atrás no lo chocara. ¿A cuál creen ustedes que contrató esta señora? Al segundo. ¿Por qué? Porque era el que se alejaba más del barranco. Y un indicador del nuevo nacimiento en nuestras vidas es que te comienzas a alejar de los barrancos peligrosos, amados, que destruyen tu vida. Comienzas a manejar cuidadosamente tus decisiones, las consultas con Dios, te mueves bajo la dirección de la palabra de Dios. Comienza a ver en ti un temor a caerte al barranco y por lo tanto de arriesgar a los que vienen en el carro contigo. Comienzas a desear una salvación para los tuyos. Comienzas a desear la bendición para los tuyos. Comienzas a anhelar que tus hijos conozcan la maravilla que has conocido en Cristo. Ahí has nacido de nuevo. Cuando un temor de Dios y un respeto a su palabra se comienza a desarrollar, dale gloria a Dios porque Él te ha hecho nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso al Señor, por favor. Ahora, amado, escuchar esto
debe resultarle difícil a este líder religioso Nicodemo. ¿Por qué? Porque él, para este momento, ¿sabes qué ha memorizado? Los primeros 5 libros de tu Biblia. Los líderes judíos religiosos memorizaban desde Génesis hasta Deuteronomio, la Torá. De memoria, amados. ¿Te imaginas? Y ha pasado su vida adulta construyendo un currículum religioso. Pero Jesús le hace ver que sus actos justos y los rituales religiosos no tienen nada que ver con lo que Jesús busca. Nicodemo debe de humillarse y nacer de nuevo a una forma de vida enteramente distinta. ¿Qué significa nacer de nuevo? Es una regeneración espiritual de esta persona, de una persona mediante el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es morir al pecado y nacer como una nueva criatura que desea y hace lo bueno. Nicodemo ha tomado una decisión con respecto a Jesús, pero eso no es lo mismo que seguirlo. Jesús no aceptaría una relación con él en la que Nicodemo se limite solo a creer. Jesús quiere que Nicodemo le siga, amados. Y Jesús fue directo a lo que la religión no puede proveer. Y Jesús siempre es directo a lo que la religión no puede proveer. La religión no puede proveer un nuevo nacimiento. La salvación no es un asunto de conocimiento. Hay que morir al pecado y nacer en Cristo. Y Dios es espíritu, y quien pretenda entrar en su reino y recibir los beneficios del reino de Dios debe experimentar un cambio espiritual en su vida. El Espíritu Santo obra en el ser humano el milagro del nuevo nacimiento, y en ese momento la persona muere al pecado y nace como hijo de Dios y es una nueva criatura. Amados, un fan solo cree pero no sigue. Juan 3, 9 al 12, continuamos leyendo. Dice: ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no lo entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Escucha bien, iglesia. Era un maestro. Quería enseñar las verdades de Dios, pero él no las había experimentado. Para enseñar el camino de Dios a otros es necesario conocer personalmente a Dios. Y muchas veces queremos enseñar a otros y ayudar a los demás, pero es necesario primeramente en lo personal conocer a Dios, tú y yo. Y en la medida que tú creces en esta relación, tú vas a poder ayudar a otros, pero necesitamos conocer primeramente a Dios nosotros. Ahora, muchas veces tenemos una actitud de maestros, una mala actitud en este contexto. Te voy a explicar. Queremos quitar la paja del ojo de nuestro hermano, pero traemos una viga atravesada en nuestro propio ojo. Y queremos hacernos maestros y exhortamos y les decimos a nuestros seres queridos: hey, cambien y hagan esto y hagan lo otro. Pero Jesús dice: pongan atención en la viga que ustedes traen en su ojo. Porque autoridad espiritual y poder espiritual vienen de Dios, y Dios lo otorga a quienes practican tal verdad. ¿Quieres que tus palabras tengan peso? Vívelas. Vívelas. Experimenta a Dios personalmente. Es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. ¿Cómo te consideras un maestro y tú no lo has experimentado, Nicodemo? Quiero decirte, amado, tú no puedes tener de fundamento tu devoción y tu convicción por Cristo la paja del ojo de tu hermano.
Tú no puedes decirle al Señor, Señor, yo te voy a seguir cuando mi esposo esté bien. Yo te voy a seguir cuando mi esposa esté bien. Yo no te voy a seguir cuando no haya hermanitos problemáticos en la iglesia. Yo te voy a seguir cuando fulanito que se dice ser cristiano, yo lo voy a cambiar, entonces yo te voy a seguir. No, la decisión es personal. Y Jesús está diciendo, ven y sígueme. Jesús nunca dijo, ven y sígueme cuando la paja del ojo de tu hermano ya no esté. Jesús te dice, ven y sígueme y pon atención en la viga que tú traes atravesada. Ven y sígueme tú. Ven y sígueme tú. Cuando Jesús resucitó, Jesús le da una palabra a Juan, una palabra profética. Le dice que él no iba a morir. Y Pedro le pregunta, ¿qué de este, Señor? Oye, a ver, dime, ¿qué tienes tú para Juan? Y Jesús le dice a Pedro, que a ti, sígueme tú. Sígueme tú. Algo muy importante, amado, una cosa es creer y otra cosa es seguir. Y esto es el corazón y el pulmón del evangelio. Creer en Jesús y seguirle están conectados. No se puede hacer solo una de las dos. ¿Por qué? Porque tendríamos solo una decisión por Jesús, pero no un compromiso con Él. Y tal vez en tu caso, en un momento, tú decidiste creer tras escuchar el mensaje de la cruz, pero no has tomado un compromiso en seguir a Jesús. Quiero decirte que ese compromiso de seguir a Jesús es el que transforma tu vida. Tú no vas a ser transformado con algo emocional, un entusiasmo emocional. Tú vas a ser transformado mediante un compromiso con Jesucristo, con seguirle, con atesorar su escritura, amar su presencia. El compromiso de seguir a Jesús asegura experimentar la voluntad de Dios. ¿Por qué el compromiso de seguir a Jesús te asegura experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios para tu vida? Porque Jesús es ahí donde te va a guiar. Si tú sigues a Jesús, Él te va a guiar a la voluntad de Dios para tu vida. Es ahí donde Él guía. Jesús nos enseñó en su propia carne cuando caminó en esta tierra, nos enseñó que lo primero para Él fue la voluntad del Padre. ¿A dónde crees que te va a guiar Jesús si lo sigues? Si Él mismo le dijo al Señor en su agonía, Padre mío, hágase tu voluntad y no la mía. ¿A dónde crees que Jesús te va a guiar? A la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Suéltate, síguelo, síguelo, camina con Él. No te limites solo a creer, porque creer y seguirle están conectados. Ese compromiso cambiará tu vida. El Señor obra el milagro del nuevo nacimiento en todo aquel que cree. Y a menudo la religión intenta llegar a Dios mediante rituales y méritos personales. Pero es imposible para el ser humano, amados, alcanzar a Dios por esos medios. Es imposible. Es imposible para el ser humano alcanzar a Dios con ritos, con méritos. ¿Acaso hay alguien suficientemente santo para alcanzar a Dios con sus virtudes, con sus méritos, con su bondad? ¿Acaso hay aquí alguien de ustedes que pueda alcanzar a Dios, su bendición y su plenitud con sus propios esfuerzos, sus propias características de carácter, sus pros en su temperamento? ¿Y qué me dice de tus contras? ¿Qué me dices de tus fallos? ¿Qué me dices de tus limitaciones? ¿Qué me dices de tus pecados? Amados, Jesús quiere abrirte el entendimiento
en esta tarde para que dejes de pensar en tus posibilidades y comiences a considerar el poder de Dios. Porque no es en tus fuerzas seguirle, es en el poder del Espíritu Santo que tú le puedes seguir. Es en su poder. Deja de poner atención en tus posibilidades. Deja de pensar en tu pasado, es que no aprendí y es que no fui educado así. Deja de pensar en tus posibilidades. Recibe la palabra implantada que salva tu alma. Tal vez tú no aprendiste tal y cual cosa, pero es en el poder de Dios que eres transformado. No limites, Dios no pone condiciones para venir a Él. No importa tu pasado, no importa lo que te faltó, lo que fuiste privado en tu niñez o en tu juventud. Eres aceptado por el Padre en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Él te ama y te ha llamado en el nombre de Jesús. Juan 3:13 dice: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Fíjate, Jesús está diciendo que Él bajó del cielo. Y Él se hace llamar el Hijo del Hombre, haciendo denotar su humanidad. Él fue 100% Dios y fue 100% hombre. Y Jesús está mencionando un hecho medio extraño del Antiguo Testamento. Pero este hecho del Antiguo Testamento era una profecía que Dios nos daría a Jesucristo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna y experimentara un nuevo nacimiento. Dice en Números 21:9: así que Moisés hizo una serpiente de bronce y lo ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Dios estaba profetizando que en Cristo Jesús vendría este nuevo nacimiento y esta vida eterna. Continúa hablando Jesús en Juan 3:16, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de Él. Qué impresionante fue Dios. Muchas personas se amargan contra Dios. Muchas personas dejan de creer en el amor de Dios por alguna tragedia que les aconteció, porque no les concedió tal petición en oración. Algunos deseaban algo con mucha necesidad, con mucho clamor. No les ocurrió lo que pedían y se enojan contra Dios. Se vacunan contra el Evangelio y dejan de creer en el amor de Dios. Pero yo quiero decirte, iglesia, que la señal principal de que Dios te ama, de que Dios tiene cuidado de tu vida, de que Dios te ha llamado a seguirle, es el sacrificio de Jesús en la cruz. Él te amó tanto que no quiso que te perdieras y fue y tomó nuestro lugar en esa cruz, para que nacieras de nuevo y experimentares el reino de Dios en tu vida. Él fue a la cruz. Y es suficiente motivo para alegrarnos y gozarnos. Y no solamente tener una inspiración cada día de salir adelante, de echarle ganas a la vida. No, es suficiente motivo para entender que Cristo ha venido a cambiar nuestras vidas y darle un sentido eterno a nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso pues al Señor. Ahora, fíjate el verso 18, dice: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Porque hay muchos cristianos condenados en condenación. Tal vez porque no han abrazado el perdón de Dios con fe. Porque no hay pasado que Cristo no pueda perdonar. Todo pecado descubierto ante su presencia puede ser cubierto con la sangre de Cristo. Un cristiano es llamado a vivir libre de culpa y libre de condenación. Pero ¿sabes por qué muchos cristianos viven en condenación?
porque no siguen a Jesús, solamente han creído. Y creer y seguir a Jesús van juntos. Si tú quieres experimentar la plenitud de Cristo, tú tienes que comenzar creyendo y tienes que continuar siguiendo a Jesús, poniendo los ojos en Jesús, no en nadie más. Jesús es el que no desilusiona. Jesús no te deja atrás. Cuando te caes, Él está dispuesto a levantarte. No te desilusiones. Cristo no trajo desilusión a tu vida. Cuando todo va mal y todo parece perdido, Jesús estaba ahí. Cuando tú lloraste y pensaste que estabas solo, Él lloró contigo, iglesia. Él sufrió cuando tú sufres y Él te levanta y está dispuesto a abrazarte. Él te dice: no he terminado contigo. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. No temas acercarte a Dios. Pero mis pecados van a ser descubiertos. Dios ya los conoce y aún así te ama. Todo lo que se ha descubierto ante Cristo en arrepentimiento, la sangre de Cristo lo cubrirá. No hemos sido llamados a una vida maquillada de religiosidad, de apariencia, poniéndonos caras de pureza, hermanito, gloria a Dios. No, hemos sido llamados pecadores al arrepentimiento para que gocen la realidad del evangelio en el corazón y sus vidas den un fruto, y un fruto en abundancia. ¿Alguien dice amén? Dale gloria a Dios y alaba al Señor en esta mañana, en esta tarde. Amén. Gracias, Enrique. Dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Verso 21, es bien interesante este verso porque dice, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Fíjate, hay una traducción diferente del verso 21 y ¿sabes también cómo lo traducen? Dice que los que hacen lo correcto se acercan a la luz y ellos pueden ver a Dios obrando en lo que hace. No tengas miedo de acercarte a Dios. No tengas miedo de acercarte a Cristo. Aunque muchas veces no entiendas lo que está haciendo, Él sigue obrando. Dice, puedan ver a Dios obrando en lo que hace. ¿Cómo Dios puede obrar en medio de esta desilusión, en medio de esta prueba? ¿Cómo Dios puede obrar en medio de este dolor? Es Dios. Es Dios. Dios obró en medio del sufrimiento de su Hijo. Dios te salvó en medio de la angustia de su Hijo. ¿Acaso no es Dios para seguir obrando aunque no entiendas lo que está haciendo? ¿Acaso no es Dios para que tú puedas creer que sigue obrando aún en medio de este dolor que te produce tal vez lo que estás viviendo adverso? Es Dios, está obrando, sigue obrando. Ahora, iglesia, ¿qué pasó con Nicodemo? En Juan 7 la popularidad de Jesús ha crecido inmensamente. Jesús por aquí, Jesús por allá. Y a los líderes lo superan los celos y el temor, los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Y en el verso 45 el Sanedrín de estos líderes se reúnen para encontrar una razón que les permita silenciar a Jesús. Ya no quieren más a esta persona que trae esperanza al perdido, que levanta al caído. Ya no quieren más de Jesús. ¿Y quién crees que está enfrente con ellos? Nicodemo, esperando que alguien defienda a Jesús. Y comienza el verso 45. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Nadie se resiste a las palabras de Cristo, que son verdad, son vida. Y luego dice, ¿también ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley y está bajo la maldición de Dios. Escucha bien, los fanáticos
Los fanáticos eran los fariseos. Y le estaban diciendo fanáticos a los discípulos de Jesús. Tú no puedes prestar atención a lo que el mundo diga por tu convicción por Cristo. Preocúpate por la aprobación de Dios, no por la aprobación del mundo. No somos llamados a encajar en este mundo. Somos llamados a transformar este mundo con la palabra de Cristo. ¿Y quién crees que toma la palabra? Nicodemo, el que lo buscaba de noche. El líder que había ido a ver a Jesús dice esto: ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. Y mira cómo se burlan de él. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Escucha bien esto. Aunque parezca corto en cuanto a decir lo que cree Nicodemo, él está arriesgando su carrera y su reputación, iglesia. Ya no se trata de una conversación privada sobre lo que él cree. Nicodemo permite que lo que se cree interfiera con su trabajo, con sus relaciones y con su futuro. En un momento, desde el capítulo 3 al capítulo 7, Nicodemo desarrolló mayor convicción y compromiso con Cristo y está dejando de ser un fan y comienza su viaje como seguidor. Y en el versículo 52 que le dicen: ¿no eres tú también entonces de Galilea? Sé que eso no suena tan duro a simple vista, pero claramente lo que ellos intentan, amados, es avergonzar a Nicodemo por asociarse con Jesús. Porque Galilea era una región insignificante para ellos. Nadie se siente orgulloso de pertenecer a Galilea en ese tiempo. Y aparentemente hasta tienen este dicho en sus días: ¿puede algo bueno salir de Galilea? Y Jesucristo había salido de Galilea, de Nazaret, de Galilea. Es decir, los fariseos se están burlando de Jesús y lo asocian con Nicodemo. Nicodemo es asociado con Jesús y se burlan también de Nicodemo. Todos los creyentes, amados, todos los discípulos enfrentarán esto. Se verán colocados en una posición en la que tienen que decidir si ser fans o seguidores. ¿Qué pasó con Nicodemo? Avanzó en su relación con Cristo. De ser un seguidor, de un creyente de noche, avanzó en su compromiso con Cristo. Yo te pregunto en esta tarde, iglesia, ¿qué pasa contigo? ¿Realmente estás avanzando o estás retrocediendo en tu compromiso con Cristo? Porque hemos sido llamados a vivir en el reino de Dios y el reino de Dios tiende a avanzar. El reino de Dios va avanzando, no retrocede. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, no porque la iglesia esté pasiva, segura en sus cuatro paredes. No, el original quiere decir una iglesia que avanza, que es agresiva, que va extendiendo la palabra de Dios al mundo. Tu vida espiritual y tu relación con Cristo debe de avanzar. Es el propósito de Dios que avances, que creas y le sigas. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estás avanzando para preservación de tu alma, para impacto de Dios, para los que te rodean. Estás avanzando en los propósitos de Dios, en las promesas de Dios. Estás avanzando conociendo a Cristo, o estás retrocediendo porque has sido desilusionado por la religiosidad, has sido desilusionado, ha sido contristado tu corazón. Amado, no hemos sido llamados a ser fans, hemos sido llamados a ser discípulos. Avanzar. Y al final del evangelio, amados, hay algo clave que impacta nuestras vidas. Juan 19:39. Otra breve referencia de Nicodemo. De hecho, es la última que se menciona en las escrituras de Nicodemo. Juan 19 dice: más tarde José de Arimatea, desde el verso 38, quien había sido un discípulo
secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Jesús ya había muerto en la cruz. Mira lo que dice, lo acompañó. ¿Quién? Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llegó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos. Envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. Jesús ya había sido crucificado y se prepara su cuerpo para el entierro, amados. Y entonces leemos que Nicodemo llega con sus 33 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Y este fue un gesto extremadamente caro y costoso. Y no cometamos un error. Ese gesto le cuesta más que dinero, amados. Nicodemo ya no tiene forma de esconder su afecto por Cristo. Nicodemo ha pasado de ser un creyente en la oscuridad a un arriesgar su vida por Jesús. De hecho, cuando la mayoría de los demás abandonan a Jesús o se ocultan por temor, Nicodemo está honrando el cuerpo de Cristo haciendo esto. Y lleva este gran gesto de afecto y de devoción. Las cosas han avanzado más allá de las palabras de fe expresadas en la oscuridad de la noche. Ya no es un admirador secreto, se ha convertido en un seguidor. Se ha convertido en un seguidor. Y esto es lo último que leemos de Nicodemo en la Biblia, amados. Pero la tradición cristiana asegura que Nicodemo fue martirizado por la fe en Jesucristo en el primer siglo de la iglesia primitiva. De ser un creyente en la oscuridad a ser un fiel seguidor de Cristo. Amados, si tú has creído en la oscuridad, has creído el mensaje de la cruz, has creído la palabra de Dios, Jesús te invita a seguirlo en la luz. Jesús te invita a comprometerte con Él. Es en el compromiso en la luz donde tú eres libre de toda opresión. Es en el compromiso de seguir a Cristo que toda opresión espiritual cae de tu corazón. Es en el compromiso con Jesús donde está la liberación de esa depresión que te atormenta, de esa culpabilidad que te acosa de tu pasado. Es en el compromiso con Jesús. Es en el creer y seguir a Jesús en la luz. Porque el mensaje central del Evangelio y su verdadero motivo, amados, y propósito no es solo lograr que las personas no se pierdan eternamente, sino también que puedan tener una relación con Dios a través de Jesucristo. El propósito de Dios es que tú puedas conocerlo personalmente. Es que tú puedas un día ver a la cara a tus hijos y puedas decirle: seguimos a Jesús, hijo. ¿Por qué, papá? Me invito a conocerle personalmente, hijos. Ahora quiero que tú lo conozcas. Quiero conocerte personalmente, Jesús. ¿Por qué creemos en Jesús? Nos preguntarán las nuevas generaciones. Si en ocasiones no contesta lo que le pedimos, si en ocasiones no multiplica los peces y los panes y te dice: yo soy el pan de vida, en mí encontrarás satisfacción, saciarás tu hambre. ¿Por qué creemos en Jesús? Tenemos que conocerlo personalmente para decirle: porque en eso está la plenitud, hijos, en conocer a Cristo. A los fans les gusta seguir a Jesús, en tanto eso no les requiera ningún cambio significativo, amados, ni tenga implicaciones negativas. Un fan solo cree pero no sigue. Un discípulo se mantiene firme
y escucha la voz de Jesús y obedecerá, actuará en los cambios significativos que tiene que hacer por amor a su Señor. Creerá, pero también seguirá, aunque le cueste ser rechazado por el mundo, criticado por el mundo. Jesús dijo: bienaventurados cuando digan mentiras acerca de ustedes, mis seguidores. Bienaventurados cuando los persigan a causa de mi nombre. Bienaventurados, más que bendecidos, cuando mantengan un compromiso firme en medio de la angustia, en medio de la debilidad, en medio de la tragedia. Cuando ustedes mantengan un compromiso como mis seguidores, bienaventurados. Cuando pasen persecución, bienaventurados. ¿Cómo es que se experimenta el reino de Dios en abundancia? Creyendo y siguiendo. Ponte de pie y dile al Señor: gracias, Dios, por llamarme. Gracias por llamarme a creer en ti y a seguirte, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Vamos, adora al Señor ahí en tu lugar y dile: gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Si tú has creído en Jesús de noche, hoy decide seguirle en la luz. Hoy decide seguirle. Dile al Señor: Él está tratando de definir la relación que quiere contigo. Él está poniendo las cartas sobre la mesa. No solamente quiero darte una reparación, quiero tu vida. Quiero hacerte de nuevo. Quiero que vuelvas a nacer. Quiero que vuelvas a empezar en mí. Quiero que dejes tu culpa del pasado. Quiero que dejes todo lo que te avergüenza. Y quiero que vuelvas a nacer. Comprométete con Jesús ahí en tu lugar. Díselo. Díselo, manifiéstalo. Manifiéstalo, Señor. Manifiéstalo. Dile: Señor, yo me comprometo a seguirte. Yo me comprometo a seguirte, Dios. En el nombre de Jesús. 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 Yo quiero dar una oportunidad. Si tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si tú necesitas ese nuevo nacimiento urgente, te has dado cuenta que no hay temor de ti en tu corazón y te acercas tanto al pecado que caes y caes y caes y reconoces que necesitas un nuevo nacimiento. Hoy el Señor lo puede hacer, porque has sido expuesto al agua de la palabra de Dios y es el Espíritu Santo el que lo provoca. Ninguna iglesia, ningún pastor, nada lo puede provocar, solo el Espíritu Santo. Yo te quiero invitar a decir esta oración. Tú que me ves a través de esta transmisión, decirlo ahí en tu lugar: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Mi Dios, te doy gracias porque has venido a salvar al pecador, de los cuales yo soy el primero. Me arrepiento. Sálvame. Produce un nuevo nacimiento en mí, Señor. Sálvame, Señor. Hoy decido que tú seas el Señor de mi vida, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor te perdona. El Señor te bendice en el nombre de Jesús. Cree que en esa cruz Él llevó tu pecado y por su llaga tú eres perdonado y tú eres sanado. En el nombre de Jesús. Hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recibe el perdón de Dios. Cree en Jesucristo y síguele. Me despido de esta transmisión invitándote a que sigas a Jesucristo, invitándote a la iglesia para creer, para seguir y crecer en esta fe, siguiendo a Jesús, siendo fortalecido para seguir a Jesús. Siempre serás bienvenido.